Un cordial saludo para todos los asistentes a este primer Congreso Internacional de las Ciencias Empresariales y Afines. El día de hoy les vengo a presentar un caso de estudio sobre la satisfacción laboral en la Universidad de Pamplona, quien les habla Luz Marina Alarcón Liscano y mi compañero Rafael Bolívar Leva. En resumen, podemos decir que este proceso de valoración de la satisfacción laboral pues, se llevó a cabo en el segundo semestre del 2019. Se aplicó a 364 trabajadores entre docentes administrativos y contratistas. Se utilizó un instrumento de medición diseñado por los investigadores, se hizo la validación por juicio de expertos con alto conocimiento en el tema y se aplicó una prueba piloto en una institución de educación superior con características similares a los de la institución, donde se obtuvo un alfa de Cronbach del 0.9, lo cual nos daba la fiabilidad del instrumento, pues que era alta. Se analizaron 6 factores de satisfacción y 34 indicadores. El análisis de los datos se hizo a través del estadístico SPSS, donde pues, se hallaron la desviación estándar y correlación de Sperman, y se pudo determinar que el 44.5 de los trabajadores se encuentran en un término medio de satisfacción. Los factores pues, que más incidencia positiva tuvieron fueron relación con sus compañeros y la supervisión. El factor de más influencia negativa fue el del bienestar laboral y promoción, y los factores de compensación salarial y condiciones de trabajo estaban en un término medio. Como palabras clave tenemos satisfacción laboral, factores de satisfacción, medición de la satisfacción y estrategias. Eh, Es importante pues para todas las organizaciones poder determinar o alcanzar un alto grado de productividad, no solo a nivel pues de organización, sino también a nivel individual. Para esto, la satisfacción laboral juega un papel muy importante, ya que si los trabajadores se encuentran satisfechos frente a lo que hacen con sus actividades y las condiciones del entorno, pues pueden responder a esos objetivos y políticas que las empresas tienen para poder alcanzar esa productividad. Por eso se hace necesario pues que se establezcan cuáles son esos factores de satisfacción que hacen que los trabajadores se sientan satisfechos con lo que hacen. Como objetivos de investigación nos propusimos, pues primero, como objetivo general, proponer las estrategias para incrementar la satisfacción laboral en la Universidad de Pamplona, la sede de Pamplona. Como objetivos específicos, pues determinar el grado de satisfacción laboral de los trabajadores y diseñar estrategias para incrementar la satisfacción laboral. Para el desarrollo de esta investigación, lo primero que hicimos fue el diseño del instrumento de medición. Acá, una vez se hizo la revisión bibliográfica y pues basándonos en el aporte de diferentes autores, pudimos establecer 6 factores de satisfacción laboral. Y a cada uno de ellos le establecimos unos indicadores para poder medir si estaban satisfechos, insatisfechos o en un término medio. Los factores fueron compensación salarial, indicadores como la asignación salarial versus responsabilidades, las necesidades básicas y la vida crediticia. En el factor de condiciones de trabajo, condiciones físicas y ambientales, la estabilidad laboral, la demanda de energía física, la demanda de energía mental, la autonomía, la carga laboral. En la supervisión, expresar sus opiniones libremente, el reconocimiento del trabajo, la importancia de su trabajo, el desempeño, el acompañamiento del jefe, las instrucciones y la retroalimentación. El factor de relación con sus compañeros, pues el respeto y confianza, puntos de vista, el común acuerdo, el compromiso, reconocimiento. El factor de bienestar laboral y promoción, las actividades de bienestar, los incentivos o reconocimiento, las oportunidades de ascenso y el desarrollo profesional. Y en el factor de estructura organizacional, la efectividad de la comunicación, la disponibilidad de los recursos, la capacidad técnica, la suficiencia técnica y el cumplimiento de los procesos y procedimientos. Una vez pues, se hizo el diseño del instrumento de medición, se hizo la validación pues por juicio de expertos, 3 expertos con alto conocimiento en el tema hicieron la revisión y validación del instrumento. Asimismo, pues
se hizo la prueba piloto en una IES y se pudo determinar un alfa de Cronbach del 0.9, determinando pues una alta confiabilidad del instrumento. Como resultados pudimos establecer frente a la variable de información general, pues que el 81.1 de los trabajadores, por ciento de los trabajadores estaba entre los 18 y 45 años de edad. El porcentaje de mujeres y hombres era muy similar, 50.5 y 49.5 respectivamente. El 39% de estos trabajadores pues se encuentran en un estado civil soltero. La gran mayoría se encuentran en un grado de escolaridad entre especialistas y magísteres. El rango de actividad en la labor estaba entre los 0 y 5 años y finalmente un 52.5% de estos trabajadores recibe una asignación salarial entre 1 y 2 salarios mínimos. Frente a la variable de satisfacción laboral, pudimos determinar que el 44.5% de los trabajadores se encuentran en un término medio de satisfacción, el 36.2% en un estado satisfecho y el 19.3% en un estado de no satisfacción. Con este resultado general quisimos determinar cuáles eran esos factores con los cuales no se encontraban satisfechos en término medio y satisfechos. En esta lámina podemos ver que los factores con el cual se sentían o estaban más satisfechos eran el de la supervisión y la relación con sus compañeros. Factores como compensación salarial, condiciones de trabajo y estructura organizacional se encontraban en un término medio y el factor de bienestar laboral y promoción finalmente pues era con el que no se encontraban satisfechos. Frente a los factores de satisfacción media y no satisfechos fue los que hicimos el proceso de análisis. El factor de bienestar laboral y promoción pues era con el que no se encontraban satisfechos. De eso quisimos saber pues cuál era el indicador que más incidencia tenía frente a esto. Aquí pudimos determinar que el indicador de oportunidades de ascenso era con el que más se encontraban insatisfechos. Por lo tanto, hicimos una correlación de Spearman con las variables de información general para mirar la grado de asociación que se tenía con estas variables. De aquí pudimos determinar que la mitad de los trabajadores, independientemente de su estado civil, se encontraban insatisfechos frente a las oportunidades de ascenso que le brinda la institución. Asimismo, frente al factor de compensación salarial, pudimos determinar que el indicador de la vida crediticia era el que se encontraban en un término medio de satisfacción. Frente a la correlación de Spearman, pudimos determinar que la asignación salarial y el respaldo que se tiene para una vida crediticia, pues era donde ellos de alguna manera determinan que se encontraban ahí en ese término medio de satisfacción. Y se pudo concluir que los trabajadores que ganan entre 3 y 4 salarios mínimos se encuentran medianamente satisfechos, los que están entre 1 y 2 salarios están insatisfechos y los que ganan más de 5 salarios mínimos, pues son finalmente los que se encuentran satisfechos. Frente al factor de condiciones de trabajo, que también tiene una escala media de valoración, pudimos determinar que el indicador pues, que más incidencia tenía era el de estabilidad laboral. Aquí pudimos determinar también frente al tipo de vinculación, de acuerdo a la asociación de coeficiente de Spearman, que los docentes ocasionales y OPS son los que más se encontraban insatisfechos. Los docentes cátedras y administrativos de planta se encontraban en un término medio y finalmente los docentes de planta sí se encontraban satisfechos frente a esa vinculación laboral. Frente al factor de estructura organizacional, pudimos determinar que el indicador que más influencia tenía era el de la disponibilidad de los recursos. Aquí se pudo determinar, de acuerdo también al coeficiente de Spearman, que los trabajadores, de acuerdo a la antigüedad, era pues, digamos, los que pues, tenían más asociación con este factor de
de la disponibilidad de los recursos. Aquí pudimos determinar que los trabajadores que se encuentran entre 6 y 10 años de antigüedad se encontraban insatisfechos, los que estaban entre 0 y 5 años satisfechos y finalmente pues también los que llevan más de 11 años se encuentran satisfechos. Posiblemente porque estas personas ya tienen un conocimiento de la universidad, entonces saben cómo es el tema de la disponibilidad de los recursos. Finalmente se propusieron unas estrategias, se establecieron unos indicadores de satisfacción, los cuales los trabajadores también los valoraron entre importantes y nada importante y poder determinar pues a dónde apuntar esas estrategias para poder incrementar la satisfacción laboral. Se establecieron algunas estrategias a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo pudimos establecer el tema de acceso, de ascenso y transparencias, poder establecer pues cómo la forma en cómo se van a proveer esos ascensos y que las personas puedan participar de ellos. Mejorando las condiciones físicas y ambientales del capital humano, acá la estrategia va enfocada a que se puedan hacer las inspecciones de los puestos de trabajo, que se puedan determinar las condiciones y cómo se pueden mejorar frente a los mismos. Asimismo, poder establecer programas de mantenimiento efectivos que permitan mantener en esas buenas condiciones esas áreas de trabajo. Incrementando mi valor a través de la capacitación, importante poder establecer esos